Bienvenido al contenido en el que se detallará la obligación de informar los riesgos laborales y sus medidas preventivas. ¿Ha escuchado hablar de las coberturas y prestaciones que ofrece el seguro de la ley número 16.744? A continuación, le explicaremos de qué trata. El Seguro Social de la ley número 16.744, de carácter obligatorio para todo empleador, otorga prestaciones preventivas en los lugares de trabajo y prestaciones médicas y económicas para todos aquellos trabajadores que sufran un accidente del trabajo, un accidente de trayecto o que contraigan una enfermedad profesional. Para esta ley, los trabajadores protegidos son los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes que perciban rentas del artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta y los restantes trabajadores que coticen para dicho seguro, los estudiantes cuyos trabajos signifiquen una fuente de ingreso para el plantel, y los dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales. Es importante considerar que la cobertura del seguro comienza, para los trabajadores dependientes, el primer día de sus labores, desde que inicia el trayecto de su habitación al lugar de trabajo, incluso cuando aún no se haya firmado el contrato de trabajo. Para los trabajadores independientes, ellos disfrutarán de la cobertura siempre y cuando estén al día con el pago de las cotizaciones. Cuando hablamos de cobertura por un accidente del trabajo, nos referimos a toda lesión que produzca incapacidad o muerte a un trabajador a causa de las labores relacionadas directa o indirecta con la actividad laboral que desempeña. Por ejemplo, al quemarse mientras consume café durante su jornada laboral. Ahora bien, si hablamos de la cobertura por accidente de trayecto, entendemos que son aquellos que ocurren en el trayecto directo, ida y vuelta, entre la habitación y el lugar de trabajo. Entendiéndose como trayecto directo aquello que no es interrumpido por razones de interés personal, a menos que la causa sea habitual. Por ejemplo, cuando el trabajador va a comer o cuando el desvío ocurre diariamente al dejar o retirar a sus hijos en el colegio. Es también accidente del trayecto el ocurrido al desplazarse entre dos lugares de trabajo de distinto empleador. Por otro lado, la cobertura para una enfermedad profesional implica aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que se desempeña y que tenga como consecuencia la incapacidad o muerte. Descripción y diferencias entre condiciones y acciones inseguras en el trabajo. Obligación de informar riesgos laborales, Condes Calama. Riesgos y medidas preventivas para el cargo de auxiliares de servicio.
¿Qué hacer en caso de ocurrir un accidente del trabajo, de trayecto o enfermedad profesional? En nuestro entorno laboral existen muchos peligros que al exponernos a ello podrían provocar algunas de las siguientes consecuencias. Accidentes del trabajo, de trayecto o enfermedades profesionales, y saber cómo actuar ante su ocurrencia le permitirá tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué debo hacer ante un accidente en mi lugar de trabajo? Lo primero que debe hacer es informar lo sucedido a su jefe o supervisor directo, siempre y cuando se encuentre en condiciones. De esta manera, su empleador le prestará los primeros auxilios para luego derivarle al servicio médico de la mutualidad donde se encuentre adherido o al Instituto de Seguridad Laboral, ISL, si fuera el caso. Pero, ¿cómo debo actuar frente a un accidente grave? Si el accidente que le acaba de ocurrir pone en riesgo su vida o podría tener secuelas funcionales graves, puede ser trasladado inmediatamente al centro de salud más cercano para una primera atención, sin ser necesario que sea de la mutualidad o de aquellos con convenio con el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Y si es un accidente de trayecto, debo seguir los mismos pasos? En caso de un accidente de trabajo en el trayecto, donde no requiera ambulancia, debe dirigirse al centro de salud de la mutualidad a la que se encuentra adherida la empresa o alguno de los centros que poseen convenio con el Instituto de Seguridad Laboral si fuera el caso, explicando que se trata de un accidente de trayecto. Luego, tan pronto como sea posible, debe notificar a su empleador de lo ocurrido. Si el accidente que le acaba de ocurrir pone en riesgo su vida o considera que podría tener secuelas funcionales graves, puede ser trasladado inmediatamente al centro de salud más cercano para una primera atención. No es necesario que sea de la mutualidad o de aquellos con convenio con el Instituto de Seguridad Laboral. Y en el caso de sufrir una enfermedad profesional, ¿qué debo hacer? Primero, debe informar a su empleador, quien tendrá un plazo de 24 horas para llenar el formulario de denuncia individual de enfermedad profesional, DIEP, ante la mutualidad con quien posea convenio o el ISL. Luego, su empleador deberá enviarle para una evaluación y toma de exámenes al centro asistencial de la mutualidad o ISL, según corresponda, y así determinar si es causada directamente por el trabajo que desempeña o si tiene un origen común. Ahora bien, ¿cómo declaro o denuncio un accidente del trabajo en el trayecto o enfermedad profesional? En caso de un accidente de trayecto, debe entregar una declaración lo más precisa posible con fecha, hora, lugar y circunstancias bajo las cuales ocurrió el accidente, acompañándola con todos los medios de prueba posibles como testigos, parte policial u otros que considere relevantes. Si no cuenta con otros medios de prueba, la declaración puede llegar a ser un medio de prueba suficiente siempre y cuando posea información precisa tales como fecha, hora, lugar, cómo ocurrió el accidente, caída, golpe, choque, atropello, etc. Posibles causas, desnivel de piso, poca visibilidad, etc. Parte del cuerpo lesionada, tipo de lesión, torcedura, fractura, herida cortante, entre otros, conteniendo datos que permitan comprobar el hecho. En caso de un accidente de trabajo en el trayecto o enfermedad profesional, deberá completar el formulario de denuncia individual de accidente de trabajo, DIAT, o de denuncia individual de enfermedad profesional, DIEP, según corresponda a la situación. Estos formularios puede encontrarlos disponibles en su empresa, cualquier centro de atención de la mutualidad donde se encuentre afiliado su empleador o del Instituto de Seguridad Laboral, ISL, los servicios de salud y en las empresas con administración delegada. Entonces, ¿quiénes deben denunciar el accidente del trabajo, de trayecto o enfermedad profesional? Cualquier persona puede hacerlo, pero el empleador es el principal responsable de efectuar la denuncia. Si este no presenta la denuncia, puede hacerlo usted, sus familiares, derechohabientes, el médico tratante, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de su empresa o cualquier individuo que tenga conocimiento de los hechos. ¿Y cuánto tiempo tiene el empleador para denunciar? El empleador tiene 24 horas para denunciar desde el momento en que toma conocimiento del accidente o desde que el trabajador manifiesta presentar síntomas de una posible enfermedad profesional. Obligaciones en prevención de riesgos, establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Prohibiciones en materia de prevención de riesgos, establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Importancia del orden y aseo en los lugares de trabajo. El desorden y su relación con el riesgo de accidentes. Ha finalizado el proceso de obligación de informar. Agradecemos su participación.